aun si cometemos errores, no vamos a perder la salvación y tampoco Dios nos va a dejar de amar. Para mí Dios es como un diseñador que a él le encanta estar transformando siempre su obra. Siempre está esta idea de gánate el cielo por ser bueno. Las personas buenas van al cielo, las personas malas van al infierno. Que no que las arandelas, que no que es que tú tienes que cumplir el proceso, que tienes que hacer, que tienes que diezmar, que es que te tienes que portar bien. Dios es tan simple porque hay que ponerlo de una manera compleja. Yo no veo que Jesús quiera llamar a personas para limpiar su pasado, para escarbar en su pasado y decirle, bueno, vamos a revisar. Dios te ama, aunque no todos los días vives en santidad para Él. ¿Qué pensaría Jesús al ver que Él dio todo y que Dios mandó su único hijo para que uno pase día tras día lamentándose de lo sucedido? Listo, los últimos serán los primeros, dice la Biblia. Entonces vamos con preguntas que nos hicieron de los primeros episodios. Byron Figueroa nos comentó en un video en Instagram respecto al primer episodio. Comentó: falaz, según Pablo, la obra es incompleta porque es voluntaria de Dios la participación del hombre en la economía de la salvación. Debate desde las Sagradas Escrituras. Bueno, aquí hay que poner un poco en contexto y para los que no escucharon el episodio. Entonces, ¿a qué se refería ese fragmento del video que comentó Byron? Yo hablaba que la obra de Jesús es una obra que fue completa, ¿sí? Que nosotros como seres humanos no necesitamos hacer nada más para ser salvos o para que Dios nos ame más. Y va ligado con el tema de, aun si cometemos errores, no vamos a perder la salvación y tampoco Dios nos va a dejar de amar. Por eso, es así como funciona la gracia, es un regalo que no merecemos y la obra de Jesús fue completa. Ahora, Byron aquí menciona un concepto que se llama la economía de la salvación. Y este es un concepto teológico que hace referencia a ese plan de Dios para salvar a la humanidad y esto tiene distintas características. Pero cuando nosotros nos referimos a decir que la obra de Jesús está completa, es al hecho de que Dios, desde su perspectiva, Él dispone un plan, una solución para salvar al hombre. Y desde esa perspectiva, la muerte y resurrección de Jesús es el plan completo. Ya nos corresponde a nosotros creer o no, aceptar a Jesús o no. Hay algunas creencias que le añaden cosas como el buen comportamiento, ¿no? Siempre está esta idea de gánate el cielo por ser bueno. Las personas buenas van al cielo, las personas malas van al infierno. Entonces es un poco lo que queríamos rebatir en ese primer episodio. Bueno, acá hay algo interesante y es que, bueno, a mi parecer nosotros no somos una obra completa aún, porque para mí Dios es como un diseñador que a él le encanta estar transformando siempre su obra. Él no hizo toda la naturaleza de una manera estática, sino si ustedes se ponen a analizarlo hasta desde una perspectiva técnica, toda la naturaleza son ciclos, toda la naturaleza es interconectada, toda la naturaleza es un sistema. Y nosotros somos parte de. Mi punto es, creo que la salvación no es algo que Dios esté como si todos fuéramos para un pasillo, una especie de matadero donde entonces va la Y entonces, bueno, déjame ver tus decisiones, déjame ver tus acciones. Ok, carril izquierdo, directo al infierno, carril derecho, directo al cielo. Porque eso no sería coherente con lo que es la promesa de Dios y lo que nosotros entendemos que Él ha hecho por nosotros y que hizo Jesús en la cruz. Ahora, cuando tú te refieres también a que el plan de Dios está completo, es porque Él ya sabe el final y Él no va a necesitar que nosotros estemos haciendo puntos de más para convencerlo. Dios no es un jefe. Dios no está mirando a ver si te da la comisión a final de año. Pero la salvación no es algo con lo que uno pueda estar jugando ni de manera individual, ni con lo de otra persona. Porque esto no es de, entonces, ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Quién soy yo para meterte el miedo? Si Dios me está dando la promesa, más allá de lo que esté ahí, no hay nada. Que no que las arandelas, que no que es que tú tienes que cumplir el proceso, que tienes que hacer, que tienes que diezmar, que es que te tienes que portar bien. Dios es tan simple porque hay que ponerlo de una manera compleja que va a afectar el corazón de una persona que recién lo conozca. Entre más simple es el mensaje, más se acerca a lo que verdaderamente quiere Dios, si me lo preguntas. No le pongamos arandelas
así como dices tú, a la salvación. Creo que la Biblia es muy clara y lo que tú dices de somos obras incompletas, pues creo que tiene que ver más con ese desarrollo, los frutos que da esa salvación, ¿no? El fruto de el haber aceptado a Jesús y el cambio que eso produce en mi vida. Pero no tiene que ver con mi destino final, porque a eso voy, o sea, y es lo que hablábamos hace un rato también. Entonces ahí le están dando una importancia a las obras que no tiene nada que ver, porque si fuera por obras, nadie se salva. No somos capaces como seres humanos de ganar o ser salvos por nuestros propios actos o nuestras propias obras. Necesitábamos un Salvador, necesitábamos a Jesús, y esa obra que hizo Jesús para salvarnos, para morir por nosotros, para quitarnos el peso de esa ley de portarnos bien, de si hiciste bien o mal, ya fue quitada, ¿sí? Entonces esa obra fue completa. Nahum es un nombre muy bíblico. Nahum Giracocha también nos preguntó, o bueno, nos añade, dice, agrega que Jesús ordenó el bautismo para la salvación y también pidió que vivamos en santidad para él. Bueno, aquí Nahum está hablando de algo que también ha sido como motivo de discusión, y es si el tema de los sacramentos es como un requisito para la salvación. Es decir, no solo el creer y el confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, sino además bautizarte y hacerlo público como un requisito para que seas salvo. En ese orden de ideas podríamos decir que, por ejemplo, una persona que no se bautiza podría no ser salvo. Sí, eso ha sido un debate por mucho tiempo, pero creo que la forma en como la Biblia se refiere al bautismo, te bautizaste, ¿cierto? Pues yo me mojé. Por si acaso, sí. Hay gente que va al río Jordán Solo en eso. Israel. Pues el río en el que se bautizó Jesús, pues creyendo que Sí. hay algún místico, o sea, nada contra esas personas, ¿no? Muy Obvio, pues chévere. es válido que hayan No, pues logrado chévere, también ese viaje. pero Pero también a no se veces le es puede dar como... simbolismo. No, es como esa idea de, uy, Sí, me ya. bauticé en el mismo río Ya de tengo alitas Jesús. y ya me voy para el cielo. No, no, no. Creo que también ahí es importante entender la finalidad del bautismo, ¿no? Porque no es solamente como yo voy y me mojo. O sea, la finalidad del bautismo es Es recibir un, el Espíritu Santo. y es un acto simbólico, ¿sí? Dejámoslo ahí. Es un acto simbólico, no es un requisito, no es Dios está esperando que te bautices para eh, darte acceso desbloqueado al cielo, ¿sí? Que es lo que Nahum está mencionando. Igual, pues, dependiendo la denominación, hay interpretaciones acerca de esto. Lo importante creo que es quitarle el peso o quitarle la importancia que le damos a las obras para ser salvos. Dios nos ama incondicionalmente, Dios nos salvó incondicionalmente. Dios te ama, aunque no todos los días vives en santidad para Él. Dios conoce tu naturaleza y conoce las posibles fallas que hayan en tu corazón y las posibles fallas que tú vayas a cometer. Listo, y vamos con el último. Ya casi la logramos. Último comentario que nos hicieron acerca del episodio 2. Este episodio lo titulamos Volver al pasado. Y aquí hablamos de esa importancia excesiva que a veces se le da a ir al pasado de las personas y... Como un expediente, como si uno Sí, tuviera un expediente. exactamente, el expediente, que probablemente muchos de ustedes han pasado por eso, que nos preguntan en iglesias como, pues, ¿cuál es tu pasado? ¿De dónde vienes? Y contrario a lo que debería pasar, aceptar que Jesús está transformando a las personas y está haciendo un cambio en ellas, pues nos devolvemos y nos vamos al pasado y revisamos y decimos como qué pasó aquí, vamos a trabajar en esto. Yo no veo que Jesús quiera llamar a personas para limpiar su pasado, para escarbar en su pasado y decirle, bueno, vamos a revisar qué hiciste hace 10 años y por qué, y tus antepasados y qué pasó aquí, ¿sí? Sino al contrario, o sea, Jesús se encontraba con personas que tenían un pasado a veces terrible y Él les daba un propósito, ¿sí? Ejemplos hay varios, los puse ahí en el episodio. El ejemplo, uno de los más conocidos, por ejemplo, es el de Pedro. El mismo Pedro le dice, soy demasiado pecador para conocerte. Y a Jesús no le importa eso, Jesús le da un llamado. Entonces, una persona nos comentó, no estoy de acuerdo. Adri Suárez nos comentó, no estoy de acuerdo. Creo que las personas muchas veces cargan con culpas y tristezas pasadas y es necesario que Dios sane sus corazones, que ellos puedan mirar atrás y ver
que él definitivamente estaba ahí. Y poder perdonarse a sí mismos. A mí y a muchas personas nos ha servido ese proceso, así que no puedes decir que está mal porque hay frutos en muchos. Bueno, lo primero es que yo nunca dije que estaba mal. Nunca dije que estaba mal. De hecho, hago la salvedad de que es importante y según la psicología, mirar el pasado y sanarlo es algo bueno que está comprobado que debemos hacer. Pero, pero, le damos a veces una importancia tremenda y nos quedamos ahí, ese es el problema. Nos quedamos ahí revisando el pasado y siempre es el pasado, siempre volvemos allá, siempre volvemos a la situación traumática, a la situación de abuso, en vez de mirar hacia adelante. Hay un tema muy importante y es pensar en quién o qué termina siendo nuestro primer amor. Sí, vamos a pensar que fue esa persona que marcó nuestra vida. Es esa persona donde, no sé, cada vez que ustedes van a tener alguna referencia en su cabeza van a pensar en esa persona. Y yo tengo dos opciones. O le doy ese lugar a alguien muy importante o le doy ese lugar a una situación que de verdad quisiera olvidar. Porque está bien levantarse un día, mirar hacia atrás y decir, necesito recuperarme de esto. Es totalmente válido. Pero no nos podemos quedar abrazando y acariciando el chichón, acariciando la herida, porque nos vamos a quedar años lamiéndonos las heridas sin mirar a otro lado. Entonces, siempre lo que nosotros vivamos lo vamos a asociar con esa situación que pasamos. Si bien es cierto, Jesús ha estado en cada momento de nuestras vidas. Yo soy partidaria de pensar que Jesús, Él redime cada cuadro de nuestra vida, pero ¿qué pensaría Jesús al ver que Él dio todo y que Dios mandó su único hijo para que uno pase día tras día lamentándose de lo sucedido? Que ese regalo que Él dio en la cruz le termina faltando un poquito más para que entonces yo me sienta digna, me sienta perdonada. Es decir, le estamos diciendo a Dios, siempre te va a quedar faltando un poquito más de lo que tu hijo dio en la cruz para que ahí sí yo pueda sanar, para que ahí sí yo pueda ser una nueva criatura en ti. Totalmente de acuerdo y bueno, en lo personal hay ciertos procesos y hay ciertas cosas que no comparto de cómo se maneja este tema, tal vez algunos de aquí lo han vivido también, se mezcla el tema de sanar el pasado con cosas raras, pero no, raro sí es mezclar ese tema con cosas como la regresión, por ejemplo, que es como esta terapia de ir en tu mente al pasado y ver a Jesús. No comparto absolutamente nada de eso, porque, a ver, el pasado es pasado. Pero yo sí lo comparto. No lo comparto porque escuché una frase en una película que me gustó y dice que las cicatrices nos hacen lo que somos. Si tú tienes una cicatriz en tu cuerpo por alguna estupidez que hiciste, no sé, jugaste con un bisturí de pequeño. Por ejemplo, yo le dejé una cicatriz a mi hermano. Una vez me salió en un huevo Kinder como una especie de helicóptero chiquito, giraba y yo me puse a jugar con eso y le rayé la cara a mi hermano. Eso fue un accidente y a él le quedó una manchita. No es una cicatriz muy grande, pero es una manchita en la cara. Eso es un ejemplo muy bobo, pero creo que la Biblia es demasiado clara en que Dios dispone todo lo que nos ha pasado, lo malo, en nuestro pasado, para algo bueno. Me gusta pensar en ese ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús. Las malas decisiones de ese ladrón lo llevaron a estar en una cruz al lado de Jesús. Y al lado de Jesús en esa cruz fue que él le pidió que lo salvara. Para mí, no tenemos que hacer nada en el pasado para tratar de cambiarlo, porque ese es el problema. Sanarlo sí, pero no cambiar. Sí, ok, o sea, concuerdo con la parte de no se puede cambiar, o sea, esto no es X-Men Días del Futuro Pasado, o sea, no va a funcionar así. Pero pensemos en ese ladrón que tú estabas mencionando y pensemos que en el momento en que él estaba siendo crucificado junto a Jesús, fue el peor momento de su vida, fue el momento más difícil. Yo creo que también en esto es lo que decíamos como hasta psicológicamente es bueno devolverse un poco al pasado y sanarlo. Para mí es válido cuando nosotros hacemos eso y recordamos que Jesús y que Dios jamás nos soltaron, ¿sí? Eso permite ver a Dios en medio de cada cuadro de nuestra vida y nos ayuda también a sanarlo. No solamente humanamente, sino también ver que Dios siempre tuvo un plan
Y tú mismo lo estás diciendo, o sea, cada cosa va a funcionar a nuestro favor. Pero hay cosas que necesitamos ver a Jesús ahí, en medio de. Ver a Jesús cómo comparte con nosotros ese dolor y ese momento. Lo que no soy partidaria es devolverme, y devolverme, y devolverme. Porque entonces jamás vamos a salir de ese ciclo. De acuerdo, de acuerdo. Pues creo que sí, tenemos posturas diferentes. Digamos que para mí el acto nomás de tratar de volver a esos cuadros y revivir esos cuadros. Sé que en la psicología a veces se hacen ese tipo de ejercicios, pero es diferente porque sé y entiendo que el proceso psicológico es como revive ese momento, revive las emociones que sentiste en algún momento fuerte de tu pasado, versus lo que se hace en las iglesias. El ejercicio es como cambiar la situación, como algo así como volver al futuro. Por eso mi título, o sea, cambio el pasado. Jesús estaba ahí y cambió eso que pasó. No porque eso pasó. Pasó y no se puede cambiar. Y Jesús sí estaba ahí y por temas de libre albedrío y otros temas con los que no nos meteremos aquí, permitió esa situación, pero no necesariamente esa situación cambió. Y esa situación es la que Dios usa hoy para hacerte quien eres. Y para mí eso es lo más importante. No tratar de deshacernos de esas cicatrices, porque finalmente nos hacen quienes somos hoy. Y cada episodio, yo sé que tú y yo, hoy, podemos hablar de nuestro pasado y decimos, ese pasado, malo o bueno, nos hizo lo que somos hoy, nos ayudó a construir y Dios ha usado eso para darnos un camino hacia adelante. Y eso es lo que yo veía que Jesús hacía con la persona. No le importaba el pasado de las personas y creo que eso es lo más importante y con eso nos tenemos que quedar. Sanar el pasado, sí. Creo que los procesos psicológicos, y eso puede ser un tema de otro episodio, la psicología, el cristianismo, etcétera. Pero creo que dentro de la iglesia, este tipo de ejercicios y más constantemente, como decimos, como vuelva y vuelva y vuelva al pasado, termina por desgastar a las personas y termina por decir lo que tú decías. Uno termina concluyendo como nunca va a ser suficiente. Siempre hay algo que sanar, siempre hay algo que remendar del pasado. Y también creo que es valioso recordar que todo lo que nosotros vivimos, esas cicatrices son lo que hoy nos permite hablar con propiedad y poder ayudar a levantar los brazos de otros cuando están cansados o cuando están lastimados. Finalmente, pues así como lo decía Juanda ahorita, es dejar la invitación, más allá de estarse mirando el ombligo y mirar la situación todo el tiempo, es mirar, como dice esa película de Disney de La familia del futuro, que era como Camina hacia el futuro. Y permitir que Dios sane, permitir salirse de una zona de confort del dolor y permitir que el corazón de uno también sea retado a dar esa milla extra que Dios siempre nos pide, esa milla extra de voy a ayudar a otros, voy a levantar a otros, voy a aconsejar, voy a apoyar, y es lo que va a determinar la calidad de uno como cristiano. Me alegra haber podido hablar estos temas contigo porque se rompen muchos mitos que tenemos como cristianos, porque a veces utilizamos algunas partes de la Biblia y nos olvidamos que Dios es un Dios de carácter, es un Dios que siente, es un Dios que siempre va a estar orgulloso de nosotros y que sencillamente pueden haber momentos donde nosotros no sepamos cómo responder, cómo actuar, cómo hacerlo de la manera correcta, pero uno no está solo. Dios nos dio la Biblia, pero esto no es un manual para ver si te sales si pintas fuera de la línea, te va a caer un rayo. Dios nos ama y Dios, si me lo preguntas también, yo creo que Dios se alegra cuando nosotros con criterio y con un pensamiento crítico podemos decir cómo es Dios, cómo es su esencia y cómo vemos su amor en la tierra y aprendemos más de él. Así es, creo que uno de nuestros propósitos con el podcast es que ustedes, las personas que lo escuchan, se puedan quitar esas cargas que ha puesto tanta tradición, rituales, en conclusión, todas las ideas humanas que han cubierto el evangelio, que lo han enterrado, ¿no? Y lamentablemente muchas ideas, muchas tradiciones, lo que hacen es cargar a la gente, y Jesús
dijo que su yugo es ligero de cargar. Contrario a eso, lo que se encargan de hacer en muchos lugares, muchas personas con autoridad espiritual, es cargar más a las personas. Así que, bueno, me gustó mucho hablar contigo todos estos temas. Me encantó, gracias por escucharnos. Ojalá se repita. Vamos a tener más episodios así, un poco más concretos. Vamos a hablar de temas más específicos. Los invitamos a que sigan participando en nuestras redes sociales, en cada una de las plataformas. Es muy interesante ver sus comentarios, ver también sus experiencias, porque a veces uno se siente como el bicho raro. Se siente solo y se siente como el bicho raro de, ven, yo no veo la fe de esta manera. O no estuve de acuerdo con lo que dijo ese predicador, me suena raro. Exacto. Pasa mucho. Este es un espacio para cuestionar, para dudar, ¿por qué no? Siempre siéntanse en libertad de preguntarnos lo que sea, de decirnos no estuve de acuerdo con eso que dijeron. Este es un espacio para eso y esperamos que la comunidad siga creciendo. Ahorita es pequeña, pero esperamos que podamos seguir creciendo. Sí, somos más los raros y bienvenidos también sus testimonios de lo que nos quieran contar cuando quieran abrir sus corazones. Así es. Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta el final. Si llegaron hasta el final, nos vemos. Dios los bendiga por eso. Nos escuchamos en la temporada que viene, que va a estar cargada de muchos temas muy, muy interesantes. Controversiales. Así que nos vemos en el próximo episodio de Mito Cristiano.